Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. No os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros si aún no lo estáis. También podéis encontrarme en Instagram como _euridice79. Os voy a hablar de la colección de figuras de PVC fabricadas por Comics Spain en el año 1985, de la tira cómica estadounidense Shoe de Jeff McNally. Shoe es una tira cómica escrita y dibujada por su creador, el dibujante Jeff McNally. Shoe fue una tira de humor inmensamente popular en Estados Unidos, que comenzó a publicarse diariamente en los periódicos de ese país en septiembre de 1977. Esta tira trata sobre un grupo de periodistas, todos ellos aves, que comentan irónica o sarcásticamente asuntos de actualidad. Y aunque esta tira cómica no fue muy popular en España, Comics Spain fabricó en 1985 una colección de 11 figuras diferentes. Me gustaría que me indicaseis en la caja de comentarios qué opinión tenéis sobre las figuras de esta colección. Una vez que comenzáis una colección, ¿os gusta completarla o con tener alguna figura en concreto os conformáis? Me gustaría que me lo contaseis en la caja de comentarios. Y recordaros una vez más que no os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros si aún no lo estáis. También podéis encontrarme en Instagram como _euridice79.
Y ahora os voy a hablar de la colección de 4 figuras fabricadas por Comics Spain en el año 1985 del mágico mundo de Bruffi. El mágico mundo del mago Bruffi es una serie de televisión emitida en catalán por TV3, creada por la productora de dibujos animados Docon Films en 1985. Es la misma productora que creó la serie de los Saurones. Dicha serie cuenta con un total de 26 episodios. Esta serie también fue emitida por algunas televisiones autonómicas. Y está ambientada en la Edad Media, en pleno reinado de Jaime I. Debido al éxito de la serie, el mágico mundo del mago Bruffi tuvo su versión en historietas realizadas por el dibujante Segundo García González, más conocido como Segué, y publicada en un álbum en tapa dura por la editorial Edelvives. El diseño de las figuras fabricadas por Comics Spain en PVC están inspiradas en las figuras de estas historietas. Los personajes de la versión animada son títeres, al igual que los de la serie Los Saurones. Sus protagonistas son el mago Bruffi, un mago alto y narigón, inventor y genio incomprendido. Su ayudante, el sabiondo y contestatario escribiente Pancracio, el gruñón y al mismo tiempo bondadoso rey Jaime, el maquiavélico conde de las perdices y la perversa vieja Escania Pobres. Dicha serie recrea otras tantas historias inspiradas en leyendas y cuentos populares catalanes y de toda Europa, que componen una nueva versión de las historias de siempre. Dragones, ogros, gnomos, gigantes, brujos, monjes, príncipes encantados, héroes y niños. Las que estamos viendo ahora mismo en pantalla son las figuras de la colección de PVC de la Corona Mágica fabricadas por Comics Spain en 1989. La Corona Mágica es una serie de animación española emitida en 1989. La serie consta de un total de 26 episodios de unos 20 minutos de duración cada uno. La empresa productora fue Studios Filman. La serie, enmarcada en el género de la fantasía y la ciencia ficción, que transcurría en el doble sistema solar, donde el temible Idún pretende encontrar la corona mágica con la que gobernaría todos los planetas. Como ya dije anteriormente, la historia tiene lugar en el imaginario sistema del doble Sol, formado por 7 planetas y 12 lunas. El planeta más cercano a los 2 soles está deshabitado, el segundo desierto y el tercero, llamado Brigabor, está gobernado por el rey Brigal y su hijo el príncipe Zalk, y sus habitantes habitan en paz. Rashman, el mayor mago del reino, se encarga de custodiar la corona mágica, una misteriosa corona con increíbles poderes que mantiene el equilibrio de las fuerzas en el sistema del doble Sol. Los 3 últimos planetas del sistema, los llamados planetas perdidos, están regidos por la malvada bruja Idún y su ejército, comandado por el visir Zoak. Idún tratará de conseguir la corona mágica para hacerse con el control de la galaxia, pero Zalk y sus amigos tratarán de impedírselo. Los personajes de la corona mágica serían, en este caso, el mago de barba blanca llamado Rashman,
Shaila, que sería la princesa del planeta desierto, la malvada reina llamada Idun, el príncipe Zal con su mascota llamada Potolk, el visir de la reina Idun llamado Zoak y el travieso y despistado Hanstor con su mascota Shais. Ahora os voy a mostrar dos figuras del mismo personaje, en el que podemos ver una diferencia de color entre ambos. Esto era algo común en este tipo de figuras, ya que fueron pintadas a mano y por lo tanto no es raro el encontrar la misma figura con alguna variación de color. Me gustaría que me indicaseis en la caja de comentarios qué opinión tenéis sobre las variaciones de color en este tipo de figuras de PVC. En este caso, nos encontramos con tres figuras del mismo personaje. ¿Vosotros encontráis la diferencia de color? Me gustaría saber vuestra opinión. Al tener tres figuras iguales pero con diferencia de color, ¿vosotros qué haríais? ¿Os quedaríais con una y venderíais las otras dos o os quedaríais con las tres? Ahora os muestro la colección de 4 figuras de Theo fabricadas por Comics Spain en 1986. Theo es un personaje de libros infantiles creado en 1977 en Barcelona por Violeta de Nou, seudónimo de un grupo de ilustradoras, Asunción Esteban, Carlota Goita y Ana Vidal. Theo alcanzó fama internacional. Tiene publicados más de 150 títulos que han estado traducidos a más de 15 idiomas.
Debido al éxito cosechado, ha recibido varios premios internacionales de literatura infantil, motivo por lo que los estudios BRB Internacional, en 1996, hicieron una adaptación para la televisión de las aventuras de este personaje con un total de 45 episodios. Theo es un niño simpático y divertido a quien le gustan mucho los animales y la naturaleza. Le gusta descubrir el mundo que le rodea junto a su familia y amigos. Y por último, os voy a hablar de las 6 figuras que sacó en 1990 la empresa alemana Sledge de la colección de Alfred J. Quack. Alfred J. Quack es una serie de dibujos animados producida entre Holanda y Japón en 1989, basada en la pieza teatral homónima de Herman van Veen. Está protagonizada por un pato llamado Alfred Jodocus Quack, que tras la muerte de sus padres es criado por un topo llamado Henk. La serie consta de un total de 52 capítulos, y pese a tratarse de una serie dirigida a un público infantil, aborda ocasionalmente temas maduros y muchas veces dramáticos, y también destacable por su tratamiento de temas políticos. Los personajes de la serie fueron diseñados por Harald Siepermann. La serie fue emitida en España en televisión española entre los años 1989 y 1990. Y antes de finalizar, me gustaría recordaros una vez más que no os olvidéis de dejar vuestro like y de suscribiros si aún no lo estáis. También podéis encontrarme en Instagram como _Euridice79. Espero que hayáis disfrutado con el vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.